Y vamos a dar testimonio antes de empezar el mensaje, como siempre lo decimos, para toda la gente que no conoce que Dios es un solo Dios y que está escuchando este mensaje por primera vez, o mucha gente que está en muchas otras religiones en donde dicen que Dios son dos dioses, de que Dios son tres, o como la gente en la India, que ellos tienen más de 3 millones de dioses. La gente está confundida en el mundo entero porque no conoce al único Dios verdadero, como dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a escuchar al Maestro por excelencia, al Señor Jesucristo, en el capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que nos dijo en el capítulo 12 y en el verso número 28 del libro de Marcos. Marcos capítulo 12 y en el verso número 28. Marcos capítulo 12 y en el verso 28, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si a ti te han dicho alguna vez que Dios son dos, o que son cinco, o que son Trinidad, que Dios es una Trinidad, esa es una farsa, es una mentira que viene desde las profundidades del infierno. Lo que la palabra de Dios dice y lo que el Maestro por excelencia dice, vamos a leer en este momento, en el capítulo 12 y en el verso 28 del libro de Marcos. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí dice la Escritura que Dios es un solo Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Cuando la gente quiere venir a conocer a Dios, lo primero por lo que tiene que empezar es reconocer que el Señor Jesucristo, que ese es el nombre del Dios, el nombre de Jesús. Si eres latino o hablas en castellano, si estás en un país que se habla el idioma del inglés, el nombre de Dios es el nombre de Jesus. Si estás si eres un árabe o en algún país árabe y vas a alabar a Dios, el nombre de Dios es el mismo, nomás que en cada idioma se pronuncia diferente. En los árabes dicen Isa. El nombre de Dios en árabe es Isa. Y el nombre de Dios para los judíos o para el hebreo es Hashua. Y esto es el mismo nombre pronunciado de diferente manera en cada idioma. Así como es el mismo nombre pronunciado de diferente manera en cada idioma, así Él es un solo Dios que se ha manifestado a la humanidad de diferentes formas. A Moisés en el Antiguo Testamento se le manifestó en una zarza. No significa que la zarza era Dios. Dios estaba comunicándose a Moisés a través de la zarza. En el tiempo nuestro se comunicó a través del Hijo, dice la palabra de Dios. Jesús, el hombre, no era Dios, sino que Dios estaba en Cristo Jesús, dice la Biblia en el libro de los Hebreos. Significa que Dios sigue siendo uno solo. No significa que la zarza era Dios y que el Hijo de Dios era otro Dios, sino dice la Escritura que Dios es un solo Dios. Estaba el profeta Elías y escuchaba la voz de Dios a través de un torbellino. No significa que el torbellino era Dios, sino que Dios estaba manifestando. ¿Qué significa manifestarse? Darte a conocer. Se estaba dando a conocer a través del torbellino, se dio a conocer a través del Hijo de María, se dio a conocer a través de la zarza, se dio a conocer a través de los profetas también, hablando a través de sus labios, de su boca. Ese es el único Dios verdadero, hablando o usando las cosas que creó para comunicarse a la humanidad a través de ellas. La gente no entiende porque el conocimiento de Dios no está en ellos, que Dios es uno solo, que no es Trinidad como dicen muchas religiones allá afuera. Pero nosotros, donde nos paremos, siempre vamos a predicar que Dios es un solo Dios. Testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios, uno más pequeño, y que Jehová es el Dios, el Padre, el Todopoderoso. Están errados porque no
conocen las Escrituras. Si tú te metes a leer las Escrituras y lees el libro de Apocalipsis y lees el libro de Isaías y lees el libro de Ezequiel y lees el libro de Daniel, del principio al fin, en donde hable del trono, siempre ellos, los hombres de Dios, los profetas santos de Dios y los apóstoles santos de Dios, vieron a un trono y a uno sentado sobre ese trono. Eso es en lo que la gente falla. Quieren predicar cosas que no son de acuerdo a las sagradas Escrituras. Pero nosotros tenemos ese conocimiento que viene de parte de Dios y le damos gracias a Dios por ese conocimiento, porque nos lo ha compartido, porque no éramos merecedores de este conocimiento, pero por su misericordia lo ha compartido con nosotros, para que la gente pueda ser salva y encuentre el camino verdadero, que es el camino de Dios, como dice el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 35, en el verso 8 dice: habrá un camino y habrá calzada, y será llamado el camino de la santidad de Dios. El camino de Dios, la religión de Dios es la santidad de Él. Porque dice Moisés, le dijo a Moisés: dile al pueblo, dile a la congregación, sean santos, porque Jehová su Dios es santo. Lo tenemos que imitar, tenemos que sacar toda la maldad de nosotros, y lo primero que debe hacer la humanidad es reconocer que Él es uno. Cuando tú dices que Dios son dos o tres o cinco o millones o miles, o mucha gente dice que los hombres son Dios. Nosotros somos Dios. ¿La Biblia dice eso? Sí dice eso. Pero ¿de qué manera tiene que venir un hombre de Dios y explicarla para desglosar lo que dice la Escritura y enseñar a la humanidad? ¿Por qué Dios dijo eso? Gente sin el Espíritu Santo habla de Dios, y por eso la gente se aparta verdaderamente del camino único, que es el camino de la santidad. Y dicen que son dos y que son tres, y están blasfemando de la palabra. Todo será perdonado, dijo el Señor Jesucristo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cambiarle a lo que dice la palabra. ¿Por qué le cambian? Los fariseos, Jesús les habló en el tiempo que Él estuvo manifestado. Dios aquí se manifestó en la tierra, y Jesús les dijo: demonio tienes, por el poder de el rey por el poder de los príncipes de los demonios, echas fuera a los demonios, le decían los fariseos. Y les dijo: toda blasfemia, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estaban diciendo los fariseos que el espíritu que estaba dentro de él era el espíritu de Lucifer, de Satanás y sus demonios, cuando no eran ignorantes y no sabían que verdaderamente Dios estaba en Cristo, dice la Escritura, reconciliando al mundo para consigo mismo, dice las Sagradas Escrituras. Le damos gracias a Dios porque nos hace entender que Él es uno y que fuera de Él no hay Dios. Él es el que da la vida, dice el Antiguo Testamento, y Él es el que da la muerte, y no hay quien pueda librar de su mano. No dice de mis manos, no dice de nosotros, está hablando en singular, no está hablando en plural la Escritura. Dice no hay quien pueda librar de mi mano. O sea que Él tiene todo el poder para hacer lo que le plazca. Y por eso estamos agradecidos en esta hora. Ahora vamos a pasar a la parte, como siempre lo decimos, lo más importante. Es el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros. Y fíjese, en la mañana, Dios me daba me decía que, no me dijo. Eso es lo que la gente a veces no entiende. La gente a veces dice: Dios me dijo. Y la gente malinterpreta. Cuando Dios te habla, a un hombre, a una mujer de Dios, Dios le habla, ellos piensan que es como yo estoy hablando ahorita con ustedes. Haz esto. No. Se te viene un pensamiento a veces te habla directamente, pero a veces te viene un pensamiento. Esa se llama inspiración del Espíritu de parte de Dios. Así como me decía el hermano Ismael Meneses, de la Iglesia Apostólica. Hablé con él y me decía:
es que si Dios no viene y me dice a mí directamente que me salga de la iglesia, yo no me salgo. Pero no, aquí está en el libro y te dice que te salgas, pero no tienes el Espíritu Santo, pero no tienes el conocimiento de Dios y no has escuchado alguna de las predicaciones que Dios nos ha dado, porque aquí está el Espíritu dentro de mí y me haya mandado para predicar a la gente, para que salgan de la mentira, para corregir. Fíjate, estábamos orando, estábamos ayunando y el Señor me dio un sueño en esta mañana o en la madrugada, no sé, en la madrugada. Y me acordé del sueño. Y en el sueño estaba yo en una casa de unas personas que no conozco. Tenía una cocina muy bonita y me decían ellos, danos de comer, me decían. Haznos, prepáranos, no danos, prepáranos la comida. Y pues, estaba la cocina, ¿no? Y en la cocina yo empezaba, les dije, les voy a hacer un omelette. Esto es algo rápido. Había mucha gente la que había en esta casa. Y estaban sus hijos, nietos, no sé qué persona, no la conozco. O nunca la he conocido hasta este día. Y esas personas me decía, el padre de familia me decía, era una persona como unos 60 años. Me decía, cocínanos a todos. Y empezaba, ok, les voy a hacer un omelette. Y empecé a abrir las alacenas de la cocina. Y en las alacenas había muchas verduras, grandotas y verdes, bien bonitas. Y yo agarraba y abría los cajones de las alacenas y sacaba y empezaba a preparar. ¿Qué significa esto? Así lo puedo entender yo el sueño. Dios me ha hecho un cocinero. El cocinero prepara la comida para la gente. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Significa que la gente tiene que comer la palabra de Dios. Y Dios me ha dado los misterios y me ha dado su espíritu y me ha mandado a predicar su verdad a través de mi boca. Él predica, pero me ha dado buena comida para la gente. Esto significa este sueño, muy buena comida, para que la gente sea salva y se nutra y sea salva de este tiempo, ¿verdad? Y después que me desperté, recuerdo y me dio la inspiración de lo que predicar en este día. Y vamos a ir a leer vamos a leer en el libro de Pedro, creo que es, en el capítulo 4 del libro de Pedro. Vamos a empezar ahí. Capítulo 4 de la segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro, perdón. Capítulo 4, verso 7. ¿Y qué es lo que ha traído el Señor en este día? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice? Precaución no sería precaución. Warning. Advertencia es la palabra que les quiero decir. Dios nos está advirtiendo. Advertencia, advertencia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Para todos los que están viendo esto y están en su religión falsa, para toda la gente que no ha querido buscar de Dios nunca, o que han escuchado que yo les he hablado de Dios y no se quieren convertir a Dios. Advertencia, advertencia para su vida. Fíjate lo que dice capítulo 4, verso 7 de la primera carta de Pedro. Capítulo 4. De la primera carta de Pedro, verso 7. Eso vamos a leer. Capítulo 4, verso 7 de la primera carta de Pedro dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otra vez. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Escucha y pon atención. Estamos en el último tiempo. El fin, esto Dios lo va a destruir, se va a acabar. Y Dios nos está dando una advertencia. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Una persona sobria, ya lo he dicho, estar en juicio,
estar cabal en tu mente. Pon atención a lo que se está predicando y practícalo, porque si no lo practicas, es el fin del tiempo. Y Dios te va a juzgar si no obedeciste la palabra y el fin llega, no tendrás oportunidad de salvarte y de entrar a la nueva Jerusalén con Dios. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios, velen en oración. No, velen viendo predicaciones. Velen viendo el Facebook. Viendo predicadores en YouTube. No, velen en oración. Orando de rodillas, humillándote delante de Dios. En tu trabajo, parado, trabajando, orando a Dios. Eso es la manera que Dios manda que estemos listos, porque el fin se acerca. La gente dice, tantos años que han predicado y no ha venido el fin. Pasó la generación y generación y generación y el fin no ha llegado. Es una mentira eso del fin del mundo. Mucha gente piensa eso, pero Dios dice aquí que nos preparemos, estén concentrados, concéntrense en las cosas mías y pónganse a orar. Concéntrate y ponte a orar, porque el fin de todas las cosas que puedes ver alrededor de ti está por acabarse. Dios nos está dando una advertencia. Nos advierte que estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué leí ahorita al principio? Dice Dios que es uno. Y hay iglesias que siguen creyendo en la Trinidad. Pero es el último tiempo y esa gente se va a perder por la enseñanza corrompida de los púlpitos y de todos estos falsos maestros que han corrompido la humanidad. Dios nos está advirtiendo, el tiempo está cerca de que terminen todas las cosas aquí en esta tierra. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante. Y el Señor, aquí vimos que el apóstol Pedro nos está advirtiendo que estamos en el último tiempo, que nos concentremos en el conocimiento y en el camino de Dios. Y ahora aquí, en el capítulo 24 y en el verso 3 de Mateo. ¿Y la otra Biblia, Andrea? Para que le des a tu mamá la otra Biblia. Que la trae a Génesis. Capítulo 24, verso 3. Del libro de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pienso que ahí debería de traducir el fin del mundo. Porque siglos han pasado, ¿verdad? Un siglo, 100 años. Debería de ser del fin de las cosas, del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué ha hecho la iglesia supuesta? El cristianismo, ¿qué ha hecho? Aquí se está cumpliendo otra. ¿Están engañando a mucha gente? Los mormones engañan a la gente. Los testigos de Jehová engañan a la gente. Los apostólicos, los trinitarios de cualquier denominación,
Los que no tienen denominación dicen, nosotros no somos nada. Dicen los trinitarios que son tres dioses, están engañando a muchos. Otros dicen, yo soy el Cristo. Así han dicho muchos hombres. Y incluso les dan a sus hijos y a sus hijas. Nazón Joaquín dice que es él es intermediario entre el Dios y los hombres. Está en la cárcel por violador. Engañarán a muchos. ¿Están engañados muchos? Desde que estaba Jesucristo estaban engañados muchos. Desde el tiempo de Noé estaban engañados muchos. Siempre han estado la gente engañada. Pero ahora estamos en los últimos tiempos. Fíjate lo que dice. Porque muchos en mi nombre vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nazón Joaquín dice que Él es el Cristo, Él es el intermediario, la salvación. Y oirás de guerras y de rumores de guerras. ¿Hay guerras ahorita? ¿Se escucha en la televisión las guerras? ¿Y se escucha que hay rumores de guerras, que quiere pelear otro país contra otro? En sí están diciendo que Estados Unidos quiere invadir México. Y Rusia le está vendiendo unos aviones muy modernos. Y va a meter su ejército, lo quieren meter si Estados Unidos quiere conquistar México. O sea, rumores de guerras. Aquí mismo en nuestro propio país. Y sigue diciendo la palabra. El Señor Jesucristo dijo, mira que no os turbéis, porque no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Nos falta un poco de tiempo. Todavía no. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantarán el mismo país contra país, y en el mismo país la misma gente se va a pelear una contra otra. Y habrá pestes. ¿Qué fue lo que pasó? Plagas, pestes, el COVID, la influenza. Pestes y hambres. Terremotos. ¿Ha habido terremotos aquí en México? ¿Ha destruido las ciudades enteras? La Ciudad de México se destruyó en 1985. En diferentes lugares, dice el Señor. Fíjate todo lo que va a ocurrir. Ya ha pasado. Y estamos en los últimos tiempos. Y por eso es la advertencia para la gente. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces, esto es el principio nomás del fin. Es como que ya estamos en lo último. Advertencia, estamos en lo último. Entonces os entregarán a tribulación. ¿La iglesia va a pasar por dónde? Pero los trinitarios y los, ¿cómo se dice? Y las escuelas. Las escuelas de teología dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Aquí qué dice? Entonces seréis Y este será el principio de los dolores. Entonces os entregarán. Está hablando a los discípulos. Les está diciendo, van a padecer muchas cosas en la tribulación, en el fin del tiempo. Mentiroso teología que traen es mentira. El Señor nos dice que vamos a pasar por la tribulación. Y os matarán. ¿Cómo? Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahorita poquita gente aborrece, pero en el fin todos nos van a aborrecer porque predico la palabra y porque buscas la santidad de Dios. Muchos tropezarán entonces. ¿Cómo? Los santos, los que buscan la verdad de Dios, van a tropezar. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Hay falsos profetas? La mayoría de las iglesias predican falsedad, son falsos profetas. El Papa es un falso profeta, Nazón Joaquín es un falso profeta, Roosevelt, el creador o el fundador de las
testigos de Jehová es un falso profeta. Elena de White, la mujer esa de la Adventistas de los Séptimo Día, es una profeta falsa porque no hay mujeres profetas. Ella dice que era una profeta, o dijo en sus escritos. Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hinn, todos los apostólicos lo traen aquí para ver cómo hace su show, aventando el saco y aventando a la gente y empujándola. Aquí en esta ciudad vino, en Tijuana. Falsos profetas. Muchos falsos profetas. Se levantarán, dice el Señor, y engañarán a muchos. Todos están siendo engañados. La mayoría de las religiones no están en el camino de Dios. Y el Señor los estaba advirtiendo desde aquel tiempo. Y la advertencia la sigo haciendo hasta este día. Ahora yo lo estoy advirtiendo a la gente. Están siendo liderados por falsos profetas. Y está la gente engañada. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay tanta maldad en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias. Mucho mal. Mucha maldad. Y también allá afuera. Ven a un niño que tiene hambre y no le dan un vaso de agua o un taco. Un drogadicto en el canal, no lo ayudamos. Se van de largo la gente. Mucha gente hace esto. La Biblia dice que seamos hospedadores. Pasa una persona por ahí y lo invitas a tu casa a comer. Nadie lo hace. Contrario a lo que Dios nos manda que hagamos. Aquí dice, por haberse multiplicado la maldad, porque pensamos, es que se multiplicó la maldad, la gente es muy mala, puede ser un asesino, un violador. Fíjate, porque se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sigue diciendo en el 14 el Señor. Y será predicado ¿cuál evangelio? Este evangelio. El evangelio de Dios. No el evangelio de los trinitarios, ni de la luz del mundo, ni de los testigos de Jehová, ni de los adventistas, ni de los mormones. Ese evangelio que ya llegó hasta el fin del mundo. Dios está hablando del evangelio. Dice, lo enfatiza. Enfatiza de qué evangelio está hablando. Que les prediqué yo. Cuando llegue hasta el fin del mundo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El mensaje verdadero de Dios, que es la santidad, tiene que ser predicado hasta todos los confines de la tierra. Con los indígenas allá en las tierras también tienen que ir, hermanos, y van a ir y ellos van a escuchar. Lo aceptan o no es su decisión, pero se tiene que predicar la verdad, no la Trinidad, no la dualidad, no el mormonismo, no el budismo, no el hinduismo, no la nueva era, no el cristianismo. Esa palabra no existe en la Biblia. Existe el ser cristiano. El cristiano es como Cristo, dice la Biblia. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuál es el lugar santo? ¿Cuál es el lugar santo? El lugar santo somos nosotros. Nosotros somos el templo. Los judíos siguen creyendo que el lugar santo es como en el tiempo de Moisés, que estuviera ahí. Pero Dios dice que nosotros nos hizo a imagen de Él, a semejanza de Dios. Dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay otra advertencia de las que estén embarazadas y de las que críen hijos en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, o tienen poder. Hay pastores que oran y tienen poder, pero son falsos. El poder no viene de Dios, es un poder falso, o poder que viene de las tinieblas. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los que escogidos. O sea, van a engañar a los que escogió Dios. Dice, ya los he dicho antes. Así que si os dijere, mira, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Cuando sale un relámpago, lo ves a lo lejos. Toda la gente lo puede ver. Sale del oriente y ¡pum! Así vas a ver. Por eso dice la Escritura que Dios todo ojo lo verá. Porque ¡pum! Ahí está Dios, ahí se está viendo. Así va a ser en su venida. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y sigue diciéndole en el 29 el Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Se han levantado muchos falsos profetas y han dicho, en el año 2000 se acababa el mundo. Estamos en el año 2023. Muchos otros falsos profetas del mundo decían, los mayas predijeron el fin del mundo, se acaba todo en el 2012. Otra mentira, estamos en el 2023. Nadie sabe, ni los ángeles de Dios, solo el Padre. Así dijo Roosevelt, el fin del mundo era en el 1914 y cambió su doctrina porque mintió una vez y otra vez y otra vez. Esos son los falsos de los que habla aquí Dios. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, robar su casa. Por tanto, también vosotros están preparados. ¿Qué debemos de, nos está advirtiendo Dios para qué? Para estar preparados. Si tengo cosas ocultas, ¿estoy preparado? Si creo en la Trinidad, ¿estoy preparado? Si estoy en una falsa religión y quiero agradar a los hombres, ¿estoy preparado? Si no conozco la santidad de Dios, ¿estoy preparado? Si digo que Dios dijo que fuera apostólico, o mormón, o católico, o que estuviera dentro de la religión falsa que es el cristianismo, ¿estoy preparado? No. Dios nos está advirtiendo, prepárense, prepárense, porque el tiempo del fin viene. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. ¿Alguien va a saber? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué es lo que le da Dios a sus siervos? ¿Qué es lo que les dije que soñé? Su casa para que les dé alimento. El siervo, Dios le da alimento para que le dé a su casa, la casa de Dios, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. De cierto os digo que todos sus bienes, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, así están las iglesias, que es lo que les dije hace rato. La gente dice, no, las mismas iglesias dicen, esta teología la tienen las iglesias. Dicen, no, Dios ya ha tardado, ya ha tardado y no va a venir, falta mucho para que venga. Fíjate, mi Señor tardará en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos en el último tiempo. ¿Cómo sabemos que estamos en el último tiempo? Por todo lo que está aconteciendo. Estamos viendo toda la maldad que hay en el mundo. Las mentiras en las congregaciones, la falsedad de las familias. Los padres le quitan a la esposa a los hijos. Las madres le quitan el esposo a las hijas. Los padres matan a sus propios hijos. Las propias madres van y tiran al bote de la basura después de parir a sus bebés. Los van y los tiran al bote de la basura. Los abandonan. Maldad multiplicada. Roban. Los gobernantes suben los impuestos. Hay partes en el mundo donde está tan cara la vida que la gente con el salario mínimo no le alcanza ni para comer, menos para pagar su casa o para poder rentar un lugar. Así está Tijuana, así está el mundo entero. Se están aprovechando de la gente por maldad, por avaricia. Promueven en las escuelas la homosexualidad. Está bien ser homosexual. Fíjate, todo esto son señales del fin. En Jerusalén supuestamente fue la Tierra Santa y hacen el desfile más grande del mundo, o el carnaval que le llama la gente, ¿verdad? Del mundo, de los homosexuales y las lesbianas. Y no puedes hablar. Incluso fíjate cómo es en Jerusalén, que los escogió Dios
a esta nación los había escogido anteriormente y los había apartado para traer su palabra, porque la mayoría de ellos escribieron la mayoría de los libros que están aquí. Y escogió a esa nación Dios. Y ahora blasfeman de Dios permitiendo que hagan este tipo de carnavales. Y el mismo primer ministro, le llaman ellos, de Israel, quería sacar una ley para que no se pronunciara ni se promoviera el nombre de Jesús y que no se predicara el evangelio. Eso ya tiene meses atrás. No pasó la ley, pero le iban a dar cárcel a la gente que predicara el evangelio en Jerusalén. Hemos visto videos que se meten predicadores a las calles de donde están los judíos ortodoxos y cómo salen corriendo, apedreados por la gente. Y la misma gente en la calle, en Jerusalén, en las calles principales, predicando de Jesús. Mismos judíos predicando de Jesús en su idioma. ¿Y qué hacen? Se les confrontan, les maldicen, porque estamos en el último tiempo. Esto es una advertencia que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para que nos pongamos a cuentas, para que nos limpiemos y para que dejemos de hacer lo malo. No solo la gente en el mundo, sino para los que profesamos la santidad de Dios también. Los que buscamos verdaderamente conocer a Dios, nos está dando tiempo. Dicen en el libro de Apocalipsis, te he dado tiempo para que te arrepientas. Y no lo has hecho, dice en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le está hablando a las iglesias. Nos está dando tiempo Dios de que corrijamos nuestro camino y que dejemos la maldad. Y el Señor nos explicó todos los sucesos que van a pasar. Los falsos profetas, los asesinatos, las mentiras. La gente tiene iglesias en este tiempo porque lucran, porque deja mucho el diezmo. Y que me contaba mi mamá que tiene una conocida. Usted me contaba, ¿verdad? Que tiene una conocida. También mi mamá me había contado algo así. Y una amiga de mi mamá le decía, mi hermana es pastora. ¿Quieres agarrar y hacer dinero y dejamos de trabajar? Le dijo, vamos a poner una iglesia acá en Estados Unidos. Rentamos un local y pues nos ponemos a predicar y vamos a ganar mucho dinero. Fíjate la mentalidad, la maldad de la gente. ¿Y qué me decía usted? ¿Qué me contaba del testimonio de esa señora? El pastor de una iglesia y su esposa pusieron una congregación y están en adulterio el pastor y tienen una casa como una mansión grande en Estados Unidos. Y el marido, el pastor, le dio a la esposa para que fuera y se operara. Muchas operaciones estéticas. Sus hijos en drogas, imagínense. Están robando a la gente, saquean a la gente y no tienen la palabra, son hijos de Satanás. Son los falsos profetas que habla la Biblia aquí, que no caminan en rectitud delante del Dios Todopoderoso. Pero Dios nos está advirtiendo y lo está advirtiendo también a ellos. La advertencia es, cuidado porque ya estamos en el último tiempo. Y Dios nos va a venir a destruir esta tierra. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 1, verso 16. Fíjate lo que los manda hacer Dios. Capítulo 1, verso 16 del libro de Isaías. Primero estamos leyendo las señales del fin del mundo y las estamos viendo, ¿verdad? Las estamos viendo, están palpables. Todavía te las ponen en la tele para que las veas.
Los predicadores suben sus videos en YouTube para que veas, mira las blasfemias que estoy hablando de Dios. Mira, yo soy de Satanás. Cuando se paran y hablan enfrente, mira, soy un adúltero. Como nos tocó en la iglesia, se fue el pastor con otra mujer. Soy un adúltero, pero sigo predicando mentiras y le sigo quitando dinero a la gente. Allá tiene su iglesia en La Morita. Eso es lo que a la gente les gusta. Fíjate lo que dice Dios. Estamos en el último tiempo. Y fíjate lo que nos recomienda Dios, capítulo 1, verso 16 del libro de Isaías. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué dice Dios? Dejen de hacer lo malo, porque es el tiempo del fin. Porque estoy a punto de venir a juzgar a cada uno de ustedes. Dejen lo malo y santifíquense para mí. Advertencia, es el fin del mundo. Advertencia, están los falsos profetas. Están las religiones que le mienten a la gente. Advertencia. Si no te limpias y quitas tu iniquidad delante de Dios, no es delante de las iglesias, ni delante de los hombres. Dice Dios, delante de mí, delante de mis ojos, delante de sus ojos. Porque piensan que porque van a la iglesia, o los musulmanes se visten correctamente las mujeres, pero no y los hombres, pero no han quitado su iniquidad, creen en el Corán, creen en Mohamed como profeta. No se han limpiado de sus iniquidades delante de los ojos de Dios. Los católicos creen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No sé, ¿de dónde sacan estas cosas? No se han limpiado delante de los ojos de Dios, como dice la palabra que Dios le dio al profeta Isaías. Advertencia, estamos en el último tiempo. Sigan jugando a la iglesia, sigan jugando a ser cristianos, pero Dios ya viene. Probablemente lo pueda ver yo. No sabemos, porque el tiempo nadie lo sabe. Pero si no lo veo, es probable que la generación de mis hijas los vean. Y Dios, si estoy muerto, nos va a resucitar y vamos a ver cómo juzgará al mundo. Y eso no es nada agradable, ni tampoco va a ser agradable para nosotros. Va a ser la furia de Dios sobre la humanidad. Yo no quiero ver la furia de Dios sobre mí. Deja el castigo, que es el lago de fuego. La furia, lo que va a hacer Dios, el Todopoderoso, con Satanás, con Lucifer, con Gadriel y todos sus demonios, con todos los espíritus inmundos. Lo que va a hacer Dios, los va a torturar eternamente por su maldad y por su desobediencia. Y a la gente que obedeció las mentiras y prefirieron los placeres del mundo que santificarse para Dios y limpiarse, como le dijo aquí Dios a Isaías, y que no se limpiaron delante de Dios. ¿Cómo te limpias delante de Dios? A través de la palabra. Empiezas a agarrar el conocimiento de la palabra. Tú solo, leyendo tú solo, te confundes. Mi madre me alegaba cosas de la Biblia ayer y me decía, es que el infierno no existe. Madre, eres una persona que no tiene el Espíritu Santo, así le dije a mi madre, y no puedes entender la palabra hasta que tengas el Espíritu Santo. Y por eso, así como estás sacando tu propio Dios, tú estás haciendo un Dios a tu propio conocimiento y entendimiento. No es el Dios de la Escritura. Jesús dijo, este evangelio leímos ahorita. Cuando este evangelio se ha predicado hasta la última parte del mundo, el evangelio que yo predico y que los apóstoles predicaron y que pocos hermanos en el mundo tenemos el privilegio de predicar la verdad, y no solo predicarlo, sino practicarlo. Esa es la diferencia. Nosotros lo practicamos y nos duele. ¿Dónde te duele? En el cuerpo, en la mente, dejar lo malo. Y entonces Dios ya está viendo y te está probando.
porque estás viendo que te comparas con la escritura, con los santos apóstoles, las profetas. ¿Qué dice la escritura qué dijo la escritura de Séfora? ¿Qué leímos en la escritura que decía de Séfora? Que no hubo diferencia entre lo que practicó ella y entre lo que practicó Ana, entre lo que practicó Sara. Era una mujer santa delante de Dios. Dejó lo malo. Su padre le había enseñado, descendía de Ismael. Abraham le enseñó a Ismael, pero no hizo lo bueno Ismael delante de los ojos de Dios. Por eso siempre dice la escritura del Antiguo Testamento, como leímos aquí. Mire, vamos a leer otra vez. En el 16 dice: lavaos y limpiaos, quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Entonces todo lo que hacemos, ¿quién lo ve? Dios. Y dice en el libro de Reyes: y el rey tal hizo lo malo delante de Dios, delante de sus ojos, porque todo lo ve, todo lo conoce, en todos lados está. Y eso es lo que la gente no entiende. Cuando la gente adultera, cuando la gente ve pornografía, cuando la gente roba, cuando la gente mata y va y esconde el cuerpo de la persona ahí, asesinos, piensan que no los está viendo Dios. Y Dios, aunque las leyes humanas no obedezcan a Dios, Dios va a sacar todo a la luz antes de que esa persona se muera. Y va a pagar, dice la Biblia, el castigo aquí en la tierra antes de que se muera. Porque dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto por la luz. Cuando estás adulterando, tú piensas que no te está viendo. Te fuiste a China a adulterar y no vives en otra ciudad. Dios te está viendo y lo va a sacar a la luz. Eso es lo que la gente no entiende. Tenemos que dejar de hacer lo malo y prepararnos, porque nos está advirtiendo Dios. Están en el último tiempo. Están en el fin de las cosas. Esa es una. Aparte, si nos queda pocas horas de vida, yo no sé si me quedan pocas horas de vida. Si al rato Dios quita y saca mi alma de mi cuerpo al rato que esté dormido en la madrugada. Y si no estaba preparado, me condené y me voy a ir el día del juicio al infierno. No es un juego Dios ni su palabra. Se enojan la gente. ¿Quién te dijo que tú podías predicar? Me han dicho mucha gente. ¿Por qué predicas así? Porque me dio autoridad Dios. Y en este caminar me ha ido limpiando más y más y más. Y cuando te vas limpiando, tienes más autoridad. Y cuando te vas limpiando, tienes más autoridad. Porque el diablo no puede venir a señalarme. La gente me puede decir falsos testimonios, porque a Jesús, nuestro Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, le levantaron falso testimonio cuando lo mataron. Blasfemas, le dijeron, mentira. Le estaba dando la salvación a la humanidad y no la quisieron recibir. La gente que estaba alrededor de él prefirieron unas monedas. Judas prefirió unas monedas, aunque después se las regresó, pero prefirió las monedas. Advertencia para toda la gente, para mi mamá, mi papá, si me están viendo por internet, mis amigos con los que toqué anteriormente y toda la gente que me conoce. Advertencia para tu vida, es el fin del mundo, estamos en el último tiempo. Así le decían a Noé. Ahorita el Señor enseñó en la palabra en Mateo 24. ¿Qué pasó con Noé? Les predicó 120 años él solo y Matusalén su abuelo. Y no creyeron que era el fin del mundo para ellos en ese tiempo, que iba a llover. Pero solo 8 personas, igual en este tiempo. Nadie cree que Dios me levantó como un predicador, que la santidad de Dios es el camino de Dios. No eran 8 los que se salvaron, en el tiempo de Noé. 8. No porque tengan congregaciones grandes significa que están predicando la verdad.
no porque te siga mucha gente. A Jesús lo dejaron los que lo seguían. Y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes también, a Pedro le dijo, ¿también tú te vas a ir, Pedro? Y el Señor, y Pedro, el apóstol, le respondió al Señor Jesús, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él sabía, y todavía no recibía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él, a un lado de él, hablándole, pero no lo tenía dentro de él como lo tenemos ahora en este tiempo. Hasta tiempo después lo recibió Pedro, el día del Pentecostés. Esto es lo que manda Dios, que nos limpiemos, porque es la advertencia para el mundo. Yo creo en un Dios, dice mi madre. Fíjate, mi madre dice eso. Y se da la vuelta, sale para el patio de su casa y se fuma un cigarro. Y luego viene la fiesta, una fiesta que celebren, va mi madre y se toma un trago de tequila o de licor. ¿Eres de Cristo? ¿Crees en Dios? Cuando crees en Dios, dice la Biblia que no debemos, que dice la Escritura, que poca levadura leuda toda la masa. Échale poquito pecado y estás corrompido. Toma, el embriagarse Dios lo prohíbe. El tomar vino lo prohíbe Dios. Solo en la Santa Cena y cuando estés enfermo del estómago puedes tomar un poco de vino, dice la Escritura. Si estás enfermo del estómago, te recomienda Dios que tomes un poco de vino. Si se siente mal del estómago, dice Dios en la Escritura que tome un poco de vino. Traguito. Vino, como el de la Biblia, no como el que venden ahí en la tienda. Va a llegar las uvas y hace todo el proceso. Ahí está en YouTube, puede ver cómo hacen el proceso. Y lo deja fermentar unos días y lo pone en el refrigerador y le da un traguito. Ahora se le quita el dolor del estómago. Eso es lo que dice la Escritura. Esto es lo que enseña la palabra. La gente no quiere seguir la palabra. La advertencia es para toda la gente y la gente no quiere seguir. Cada quien forma su propio Dios aquí en su mente. El Dios que deben de seguir es el Dios de la Escritura. Límpiate, nos recomienda el profeta Isaías, delante de los ojos de Dios. Deja de estar perdiendo el tiempo viendo la televisión y en el Facebook. Deja de perder el tiempo en otras cosas que no convienen, no edifican. No te las prohíbe Dios, dependiendo de lo que estés viendo. No te lo prohíbe Dios. Pero la misma en español así dice. En inglés se dice social media. Eso ya lo he predicado antes. Redes sociales en español se llaman. Una red te atrapa. Tienen cautiva la mente de la gente. No le puedes decir no. Tienes que pedirle a Dios que te quite la cautividad de eso y te limpie de eso, para que no te tenga atrapado eso. Cualquier cosa, límpiate, dice el profeta Isaías. Límpiense delante de los ojos míos, dice Dios. Vamos a seguir leyendo. Muchas falsas doctrinas que dicen que no vamos a pasar por la tribulación, pero Dios dice que vamos a pasar por la tribulación en las Sagradas Escrituras. Creo que hace mucho me preguntaba una persona eso. Ahí está la respuesta. Vamos a leer el libro de Daniel en el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Daniel. Verso 16. Daniel capítulo 8, verso 16. Vamos a leer desde el 15. Y aconteció, capítulo 8, verso 15 del libro de Daniel, capítulo 8, verso 15 del libro de Daniel, dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las rivieras del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión.
Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. ¿Qué pasa cuando venga la venida de Dios? Cuando vuelva Dios, ¿qué va a pasar? La gente se va a asombrar, porque van a ver al Dios, al Rey, al Todopoderoso, al único verdadero, descender con poder y con autoridad y con juicio. Y se van a asombrar. Fíjate, Daniel se asombró cuando vio al ángel nomás. Imagínate ver a Dios. Fíjate. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Y me dijo, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo es el tiempo? La visión que le estaba dando, para el tiempo del fin. Viene el tiempo del fin, y desde los profetas antiguos Dios lo tenía preparado esto. El tiempo en el que estamos ahorita. El tiempo del fin del que habla Dios. Y sigue diciendo, y dijo: he aquí en el 19, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el fin, para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Lo que ha de venir al fin de la ira. O sea, Dios va a traer su ira. Imagínate, nos está advirtiendo para que no pasemos por su ira. Va a venir a juzgar, va a venir a destruir, a castigar a la gente. A ver si siguen bailando ahí en sus iglesias y danzando supuestamente en el espíritu. No entienden la escritura. Va a venir Dios. ¿Qué dicen los apostólicos? Deja a tu esposa y cásate con otra. ¿Tú crees que van a recibir a Dios o van a ver a Dios en las nubes esa gente? No. ¿Qué le decían a usted? Cásese y divórciate. O divórciate y cásate otra vez de nuevo. No tiene nada de malo. El Señor Jesucristo nos enseñó que todo el que se divorcia y comete adulterio. Imagínate de dónde vienen estas enseñanzas y qué tipo de hombres tan pervertidos y malvados son. Son falsos profetas, supuestos pastores. No están preparando a la gente para el fin de los tiempos, porque la ira se va a desatar sobre la tierra en el fin de los tiempos. La ira de Dios, no la ira de Satanás. La ira de Dios va a venir a golpear a Satanás y va a golpear al mundo entero. Cuando menos se lo esperen, Dios va a descender. Y Daniel lo vio y lo entendió, se lo explicó el ángel. Marcos capítulo 7, verso 20. No, no es ahí. Me equivoqué. No es ese verso. Es en Mateo capítulo 13, verso 40. Marcos capítulo 13, verso 40. Fíjate lo que va a venir a hacer Dios. Nos está advirtiendo. Advertencia para todo el mundo, para los religiosos, que Dios va a venir a juzgar y va a venir a destruir las falsas doctrinas y al mundo entero que está en pecado. Y va a quemar el mundo, dice Pedro. Fíjate lo que dice aquí, capítulo 13 del libro de Mateo, verso 40. Mateo. Capítulo 13, verso 40 dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este
siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Nos advierte. ¿Cómo los va a hacer Dios a los malvados? ¿A los fariseos? ¿A los religiosos? ¿A los obispos presidentes? Los va a echar al horno de fuego, que es el lago de fuego. Lo estaba dando con un ejemplo el Señor Jesucristo. Dice él, hablaba por ejemplos, que la palabra ejemplo es parábola, es un ejemplo. Todo lo que habló él lo ponía con un ejemplo. Así nos manda a nosotros, los predicadores, que pongamos todo por ejemplo para que la gente entienda. Los echarán en el horno de fuego. ¿Alguien se libre del horno de fuego? ¿Qué le pasó a los que querían matar a Daniel y a sus amigos? Se quemaron porque lo calentaron como 7 veces más, dice la escritura, de lo normal. Entonces Dios va a echar, ¿a quién va a echar en el horno? A todos los que sirven de tropiezo. Los religiosos, la apostólica, los católicos, los testigos de Jehová sirven de tropiezo para la gente. Y los que hacen iniquidad son la gente de afuera, la gente del mundo. Los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y me acuerdo que veía, ya creo que me borró del internet o por ahí lo tenía, era un ministro en aquel tiempo de la iglesia apostólica y de repente es apóstol. Y se va y se divorcia. No, la esposa se fue lo dejó, se fue con otro hombre. Y él va y se casa con la esposa de un hombre, o toma la esposa de otro hombre de la apostólica, que era el hijo que es la hija de uno que fue pastor ahí en la iglesia donde estábamos. Y ahorita dice que él es apóstol. Y tiene su iglesia allá por el río. Por ahí pasado, y he visto. Y por ahí sube sus fotos bien a gusto él, en Cancún, solito ahí con su mujer con la que está adulterando. Y se toman las fotos y ahí en Cancún. Y luego se van para Acapulco. Y luego se van para Quintana Roo, decía también. Ahí vi unas fotos. A gusto. No trabaja ya. Va y le compra un carro del año a la mujer. A la mujer de otro hombre. Fíjate, a la esposa de otro hombre con la que está durmiendo, que no es su esposa. ¿Qué les va a pasar? Ahí será el llorir y el crujir de dientes, por ponerle tropiezo a la gente. Para toda esta gente mentirosa es el mensaje. Y para nosotros mismos, para que nos limpiemos de toda nuestra maldad y dejemos la mentira. ¿Cómo es posible que la gente, y los tontos, gente va y les diezman y les ofrendan en sus congregaciones? Ahí parece un club, es un club social. Hacen teatro, les hablan bonito y habla mentiras ese hombre. No recuerdo su nombre, ¿cómo es? Una vez lo vi predicar en la iglesia apostólica allá en el otro lado. Y como yo no tenía conocimiento de parte de Dios, yo dije, predica bien, en mi ignorancia. Porque Dios todavía no me había el entendimiento para entender las escrituras. Pero lo volví a ver en una predicación ahí y dije, ¿qué está hablando? Me da celo, me da enojo. Porque no solo de él, de cualquier persona. Y las mujeres que se suben a predicar. Predicaron de una mujer. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan eso? Eso no sigue en la Biblia. La escritura dice que son pastores, no pastoras. Y hay pastoras de ovejas, como fue Séfora, como fue Ruth, creo, ¿no? Rebeca, sí, cierto, Rebeca. Era Rebeca. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 11 del libro de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 11, verso 24.
Juan 11, capítulo 24. Vamos a leer desde el 21. Juan 11, verso 21 dice así. Y María dijo a Jesús, Señor, perdón, y Marta, perdón, leí acá arriba de reojo. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, ¿qué sabía? Que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en el día postrero. Yo sé, dijo Marta. O sea, ¿qué significa? Tenía la información, porque desde chicos se conocían, o de años antes se conocían ellos, dice la Biblia, y que como ellos ya había escuchado predicar a Jesús, y que ella tenía la información del reino de los cielos, del fin del tiempo, de que iba a haber resurrección de los muertos. O sea, estaba instruida Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hasta ahí le dejamos. ¿Qué va a pasar en el fin de los tiempos? Aquí Marta le está diciendo y le está contestando al Señor que va a haber una resurrección de los muertos. O sea, todas las personas que han existido van a resucitar. Tanto los que se santificaron para Dios y que obedecieron las Escrituras, como los que no. Unos para condenación, dice la Biblia, y otros para vida eterna. Marta sabía de esta información, tenía el conocimiento. Es lo que les falta a las iglesias, es lo que le falta al mundo allá afuera, el conocimiento de Dios, para entender qué va a pasar. No sabemos cuándo va a pasar. Sabemos que estamos en el último tiempo, nos está advirtiendo Dios, pero no sabemos el tiempo, ni el día ni la hora. Y probablemente sea cuando menos lo espere la gente. Cuando menos lo esperes, cuando Dios abrirá como el rollo, dice, el cielo se abrirá como un rollo, y descenderá Dios con sus santos ángeles. Aquí Marta tenía la información de que iba a haber una resurrección en el fin, en el día final, no en el fin de los tiempos. Ahorita estamos en el fin de los tiempos. En el día final, el momento que Dios baje, ahí es cuando Dios va a resucitar a los muertos, a los santos, y lo veremos en las nubes, dice la Escritura. Y los que estamos vivos lo vamos a ver, y los que están durmiendo, va para arriba. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 15, verso 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. El apóstol Pablo le dio a Dios estas palabras y dijo, en el 51 vamos a leer: He aquí os digo un misterio. ¿Qué tienen los apóstoles? Misterios. Misterios que solo Dios le da a los apóstoles, y no le da los mismos misterios a todos. Les da los misterios que Él quiere a los apóstoles y a los profetas. Fíjate, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Así es, hasta ahí lo dejamos. ¿Qué? ¿Qué dijo Pablo? Un misterio, algo oculto. Nadie sabía esto, nadie lo había escrito antes, nadie lo conocía y se lo dio Dios. Le dijo, mira, los que están muertos van a salir y se van a transformar en un cuerpo espiritual, como resucitó el Hijo de Dios. Y le está diciendo, pero también los que estamos vivos vamos a ser transformados en ese cuerpo espiritual. Los malos para los corruptos, para que sean castigados, y los que han hecho mal, y nosotros los que nos hemos santificado por la misericordia de Dios, vamos a ser transformados y lo vamos a ver en las nubes para vida eterna. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ay, ya no tengo este cuerpo, ya traspaso las paredes, tengo un cuerpo espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice. ¿Qué es una trompeta? Una trompeta. Pero una trompeta que algún ángel tocará. O Dios dice. Creo que dice en el Apocalipsis que Dios es el que tocará. Hay que leerlo, pero eso es lo que dice la Escritura. Ahora ahí mismo vamos a leer en el 15, pero en el 24. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué va a pasar en el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, significa que Dios va a venir y la maldad va a desaparecer. Satanás y sus demonios van a ser capturados por Dios y por sus ángeles, los va a encadenar y los va a echar al infierno, pero los va a juzgar, porque el apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas, ¿qué no sabéis este misterio? Otro misterio, que se lo dio Dios a Pablo, no, se lo dio, Pablo también lo dice ese misterio, creo. Y dice Pablo que ¿no sabéis que la iglesia juzgará a los ángeles? Nosotros, los que somos parte de la iglesia, vamos a juzgar a Satanás y a sus ángeles por la guerra que nos han hecho. Como un tribunal, como cuando una persona es juzgada en un juicio, así va a juzgar Dios y nos va a permitir juzgar a los ángeles, a Lucifer y a sus ángeles. Eso dice la Escritura. Pero aquí dice, luego el fin. O sea, estamos hablando del último momento que Dios viene aquí a la tierra, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, va a quitar el dominio de la maldad y toda autoridad y potencia. Suprimir es hacer esto, iré. Suprimir. O sea, lo sujetas, lo dominas aquí a lo que dice es todo dominio, o sea, el dominio de la maldad de Lucifer aquí, y toda autoridad y potencia. O sea, ya estoy aquí, ya no tienen poder, se acabó su poder. Les di un tiempo poder, es tiempo de mi poder. Van a ver mi gloria, mi poder, mi autoridad y el juicio sobre ustedes. Los que no quisieron obedecerme de la humanidad, los voy a mandar al infierno junto con ustedes, con Lucifer y sus ángeles. Se les acabó su poder hasta aquí. Se acabó la maldad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Nos advierte Dios, ¿verdad? Nos está advirtiendo. Advertencia, advertencia para todo el mundo. Advertencia para todos los que buscan seguir a Dios, para todas las falsas religiones, para los santos que se buscan santificar, porque la palabra dice, si eres santo, santifícate aún más. Para todos los que quieren buscar a Dios, advertencia, porque viene el fin de las cosas, viene el fin de este mundo.
segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él llama en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, es un momento en el que va a venir Él en ese día, para ser glorificado en sus santos y en ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué va a hacer Dios? Va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Cristo. No conocieron a Dios. ¿Por qué dicen no conocieron? Porque le dieron la espalda. Porque también es el juicio para Satanás, para Lucifer, para todos sus ángeles. Le dieron la espalda, ya no lo conocieron. Lo conocieron anteriormente, lo conocieran. Estuvieron en la morada santa con Él. Pero le dio la espalda y dijo, ahora es Dios Él. Es una tontería. Si te creó el Creador, ¿cómo vas a decir ahora que tú eres un Dios? ¿De dónde sacan eso? ¿O de dónde sacó Lucifer? De su maldad. Cuando se corrompió su corazón, sus pensamientos, sus emociones. Él quiso ser semejante al Dios Todopoderoso. Pero viene el juicio sobre toda la gente que ha seguido a Lucifer. Y aquí Dios dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se va a manifestar Dios, va a venir, va a bajar para traer el juicio sobre cada uno de la gente que no obedeció su evangelio. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3 de la segunda carta de Pedro. Dice así la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento, que es su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sí, es lo que decía hace rato. Muchas doctrinas que dicen que Dios no va a venir. Y la gente se burla y dice, no va a venir el fin. Esto siempre lo han dicho. Y aquí el apóstol Pedro nos está explicando. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que provienen de agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres malvados. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos
desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Imagínate. La gente dice que Dios se ha tardado. Y aquí Pedro escribió eso. Dios, ¿cuándo va a venir? ¿El fin del mundo? Pero Daniel lo dijo. No, hay más atrás de Daniel, también lo dijeron otros profetas. El fin del mundo no va a venir. No va a venir. Siguen diciendo en las iglesias. Siguen tomando y agarrando cura ahí en los cultos y danzando. Y, alabanzas y vámonos al cine saliendo y vente, quiero que seas mi novia, y agarrándose de la mano los jóvenes y pervirtiendo la palabra de Dios. Los pastores, cásate. No. Nazón Joaquín es un apóstol. Armando Alducin es un predicador de Dios. Es un adúltero, mentiroso. Y todavía salió y dijo el otro día, o hace meses dijo, hace tiempo atrás vi un video que decían, dijo, pido perdón a la iglesia porque dije que Dios iba a venir en el 2024 y me equivoqué. Es un ignorante. Acabamos de leer de la hora y el día. Nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni mi Padre. Los ángeles y los ángeles que están en el cielo son dos cosas. Los ángeles son los predicadores de Dios. Y los ángeles que están en el cielo son los ángeles, los espíritus ministradores de Dios. Como Gabriel, como Rafael. Esto es lo que dice la Escritura. Fíjate. Pero la gente ignora que la tierra va a ser destruida por el fuego. Dios va a destruir esta tierra si no te santificas, si no te arrepientes y no te bautizas, si dejas tus obras malas. Si eres un pastor de una iglesia falsa, tienes que agarrar y dejarla, o ministro, dejas la credencial y sigues el libro y la santidad de Dios. Si eres una pastora, te das cuenta que no existe ninguna pastora en la Escritura, dejas tu credencial, la entregas, te bautizas en el nombre de Jesucristo y le pides a Dios que te dé el Espíritu Santo y empiezas a vivir en santidad. Esto es lo que deben de hacer, mujeres y hombres. Eras violador, deja de violar, te arrepientes, te bautizas y buscas a Cristo. No solo es no hacer mal a nadie. Mucha gente dice, es que yo nomás con que no le hagas mal a nadie ya eres de Dios. No es cierto. Porque le dijeron a Jesús, le preguntaron. Vino un muchacho y le pregunta, Señor bueno, le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Le dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? No le dijo Señor, le dijo maestro bueno. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno. Y es nuestro Padre que está en el cielo. Cuando una persona diga que es bueno, es un mentiroso. Y quieres hacer que Dios, estás diciendo Dios es un mentiroso. Dios es un mentiroso porque yo soy bueno. Si el maestro que no tuvo pecado por excelencia, el Señor Jesucristo, sale y nos dice que solo hay uno que es bueno y es Dios porque está en el cielo, entonces ¿de dónde saca la gente que son buenos? La gente dice, los monjes del Tíbet son buenos. El Dalí Lama es muy bueno. Y ahí salió el otro día besando a un niño en la boca. Uno de los monjes. Si lo pasaron en internet, ya tiene meses eso, ¿verdad? Imagínate. Si eso es público, tiene que no era en privado. Pedófilos. Un niño como de 9, 10 años besándole. Bésame la lengua, todavía le dice y se ríe. Imagínate. Buenos. Va a venir el juicio, la destrucción de todas las cosas sobre esta humanidad. Capítulo 15 del libro del Apocalipsis, verso 1. Día del juicio, el día final estamos hablando, ¿verdad? La advertencia para la gente, para que deje toda la maldad en lo que están practicando, la brujería, la hechicería, los conjuros, el tarot. La gente no entiende, la gente quiere hacer lo malo. Fíjate, capítulo 1, fíjate lo que va a pasar en el día del juicio de parte de Dios, cuando se abran los cielos
y descienda con sus santos ángeles. Mira, dice capítulo 15 del libro de Apocalipsis, verso 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, vamos a leer el 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey, ¿de quién es rey? ¿De los apostólicos? ¿De los católicos? ¿De quién es rey? Ahí está. Rey de los santos, de los que se santificaron para Él, de los que dejaron la religión, de los que dejaron la mentira, de los que dejaron el mundo, de los que dejaron de drogarse, de hacer todo lo malo, de los que decidieron tomar el paso o dar el paso de dejar la falsa iglesia, porque no es fácil dejar la falsa iglesia. Estás acostumbrado a todo, la música, la alabanza, a la fraternidad de los hermanos con los que a los convivios. Pero Dios quiere gente, dice, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, que tenemos valor para hacer las cosas. Porque Él es el Rey ¿de quién? De los santos. Lo mismo decía David en los Salmos. Tú eres un Dios santo. Eres el Dios de tu santo. No dejes a tu santo, ¿cómo dice? No dejes a tu santo en el Seol. O sea, que no lo dejara en la muerte, sino que lo limpiara porque había pecado. Sabía David que se tenía que santificar. Era un hombre santo que se equivocó y se volvió a santificar, y hasta el fin de sus días, para poder heredar la vida eterna. Ese es el Rey de los santos, dice la Biblia. Pero aquí vienen las copas, viene la ira. Imagínate, dice el apóstol Juan, que está viendo y vio otra señal grande. Estaba admirado por lo que estaba viendo, el día final, el día del juicio, como Daniel. Lo mismo que le dio Dios a Daniel. Y lo está viendo ahí el profeta Juan, el profeta Daniel y el apóstol Juan. Y dice que había 7 plagas postreras, y en ellas estaba toda la ira de Dios sobre todo el pecado que ha cometido la humanidad. Iba a venir esas plagas, van a venir, ¿verdad? No es como el COVID falso que hicieron ahí, así leve, quizá lo avienta la gente. No, lo va a mandar Dios, porque están mezclados su ira en ellas. Copa, lo llama copa no porque es una copa, sino porque es como que tienes un recipiente, y el recipiente está lleno del poder y de la ira de Dios. Son 7 de estos. Lo representa de esa manera, no que sean 7 copas. Y aquí está la ira y lo va a derramar Dios. ¿Cómo lo derramas? Volteándolo se derraman las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Mandar a que ejecuten los ángeles su ira. Es lo que va a pasar. Y va a venir el juicio del fin, del día final para la gente. Estos cuerpos van a ser glorificados, tanto de los injustos como de los justos, y va a venir el juicio. Y la gente no cree. Dios no tiene un infierno. Dios no es malo. Capítulo 20, verso 6 del libro de Apocalipsis, ahí mismo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 6. Bienaventurado y apostólico el que tiene parte en la primera resurrección. Santo, dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años aquí en la tierra. Después destruirá todo Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Tenemos que conseguir, buscar, como dé lugar antes de morir, estar bien con Dios para poder ser parte de la primera resurrección. Y vamos a ser, ¿cómo se dice? Vamos a ser aceptados por Dios. Eso es lo que manda la palabra. Vamos a leer un verso más. Vamos a ir al libro de Enoc. Con esto vamos a terminar. Fíjate lo que platicábamos hace rato, que Dios le da los misterios y todo lo ha hecho desde el principio. Dios ha manifestado o ha mostrado a través de revelaciones, de sueños o de visiones a los profetas santos de la antigüedad el día final. Así como lo hizo con Daniel, así lo hizo con Pedro, así lo hizo con Juan. Porque Pedro vio cómo estaba siendo destruida la tierra por fuego cuando escribe en la segunda carta. Así lo hizo Isaías, así lo hizo Jeremías. Fíjate, ahora vamos a leer en el profeta Enoc lo que Dios le mostró. Capítulo número 1 del libro de Enoc, verso 8. Verso 9. Capítulo 1 del libro de Enoc, verso 9 dice así: mirad que Él viene. ¿Quién viene? El Dios Todopoderoso, con una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Es el día del juicio. Estaba el profeta Enoc viendo cómo venía con su multitud de santos ángeles para ejecutar el juicio contra la tierra, contra los que se creen mucho. Yo soy un predicador, yo soy un satanista, yo tengo tierras, yo soy el dueño de Walmart, yo soy el presidente de México, yo soy el presidente de Estados Unidos, yo soy un abogado, yo soy un maestro, mira, tengo bienes materiales. Altanera la gente es. Mira, yo soy un jugador profesional de algún deporte, tengo muchas mujeres, tengo carros, tengo casas. No ocupo tu Dios, me dijo una persona a mí. ¿Cuándo vas a venir a escuchar la palabra de Dios? Yo no ocupo ahorita de tu Dios, me dijo un conocido. Pero Dios va a venir en el fin del tiempo y juzgará a la gente. Y nos está advirtiendo. Se lo dio a Enoc para advertirlos. Enoc séptimo desde Adán, desde aquel tiempo. Mira que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos. A todos nos va a juzgar. Y si somos aprobados delante de Él, a vida eterna. Y si no dejamos la maldad, al infierno. Es tiempo de que la gente reciba esa advertencia y se acerque y deje de hacer lo que está haciendo y dejes de trabajar 7 días a la semana y voltees a ver la grandeza. Dice, hay un verso en la Escritura que dice, no dice, la misma naturaleza no da testimonio de las mismas obras de Dios, de la grandeza de Dios, de que Él existe. Eso es lo que dice la Escritura. Cómo nace un bebé, cómo los árboles crecen, los montes, el sol, las estrellas, la luna. La gente se desvió en la ciencia, mintiéndole a la gente, tantas cosas. También para esa gente de la NASA que dice mentiras, que la tierra está girando. La gente que dice que el sol está fuera de la tierra.
La Biblia dice que el sol está dentro del firmamento, que está aquí, por eso lo podemos ver y parece, hay veces cuando la luna está luna llena, parece que está ahí al lado del cerro, porque está dentro de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Pero estos mentirosos, la gente sigue creyendo todas estas mentiras. Y los supuestos cristianos, yo vi un testimonio, mi hija, le dije que no se casara con tal muchacho y Dios la bendijo y se casó con un muchacho de Dios y le dio Dios a ese muchacho un trabajo en la NASA. Una persona de Dios trabajando en la NASA. Es como que trabajara yo en un prostíbulo, que vendiera licor. Mentiras. No es cierto. Si Dios le hubiera dado eso, si le dio la capacidad para la ciencia, porque Dios da todas las dones, si le hubiera dado la capacidad como se la dio a estos hombres de la Escritura, él diría, no, la palabra de Dios dice que la luna y el sol están dentro del firmamento, dentro de la tierra, que la tierra no gira, que tiene cimientos y que no se mueve, dice la Biblia. Eso dice en el libro de Isaías. Pero ellos dicen que está girando y que giramos alrededor del sol. Mentiras. Y dicen, es que este es un libro antiguo, este es un libro viejo, esto es de los tiempos de antes. La gente lo creía. No, la gente te seguía la Escritura y las civilizaciones sabían que la tierra era plana, vamos a decir, como si fuera un círculo plano, y estábamos adentro del firmamento. O sea, como que el firmamento es un cristal o como que estamos en una bóveda que nos cubre todo. Y dicen mentiras, mienten, y para ellos también es la advertencia. No solo eso, para toda la gente que practica pecado, Dios está advirtiendo que es el tiempo, son los tiempos finales y viene el día del fin. Es tiempo de que se arrepienta la gente y deje su maldad. Vamos a ir a leer al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Advertencia para el mundo que se tienen que arrepentir de sus malas obras, tienen que dejar la falsa iglesia. Si tú tienes el Espíritu Santo y te has santificado para Dios, ¿qué haces en una falsa iglesia? ¿Qué haces en la iglesia apostólica? ¿Qué haces en la iglesia pentecostés? ¿Qué haces en la UPC? ¿Qué haces en tantas iglesias que hay? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso 38, dice así. Pedro les dijo, arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es tiempo de que la gente deje la prostitución, que la gente deje el alcoholismo, la drogadicción. Deja de hacer lo malo delante de Dios y acércate a Jesucristo. Es el tiempo de que la gente se arrepienta, deje la falsedad, porque el tiempo del fin. Estamos en el tiempo final y viene el día final, el día del juicio sobre todas las naciones. Y no va a ser un día agradable el día que esté Dios juzgándolos, porque los va a torturar. Va a haber tortura cuando seas lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. La recomendación y la advertencia para toda la gente: salgan de las falsas iglesias, salgan de la prostitución, salgan del mundo, acérquense a Cristo y sigan la enseñanza santa de los santos apóstoles y los santos profetas que nos ha encomendado Dios a nosotros en el nombre de Jesucristo.